Había convocado a la Junta de Portavoces. Se va a registrar la asistencia de los señores congresistas mediante el sistema digital. Acaba de anunciar precisamente el registro de asistencia mediante el sistema digital y verificar así. Vamos a cerrar la asistencia. El quórum. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 87 señores congresistas. El quórum para la presente sesión es de 55. Con el quórum reglamentario se inicia la sesión. Señores congresistas, antes de dar inicio a los temas que nos convocan el día de hoy, debo de cumplir con informarles que el día de ayer, en mérito al mandato judicial del primer juzgado de Castilla de la Corte Superior de Justicia de Piura, se ha realizado la diligencia de reincorporación provisional de la congresista Marisa Matilde García Jiménez, por la que se suspende provisionalmente los efectos de la resolución legislativa del Congreso número 002-2018-2019, que la suspendía por 120 días de legislatura mientras dure el proceso constitucional de amparo. Los mandatos judiciales se acatan, señor congresista. Usted no puede estar por encima de la ley. La Junta de Portavoces, con fecha 5 de diciembre del 2018, acordó la ampliación de agenda. Se suspende la sesión para que ingrese a la sala de sesiones los señores abogados doctor Eduardo Martín Piayo Farfán y el doctor Alberto Juan Bautista Merino, abogados del congresista Moisés Mamani. Se suspende brevemente la sesión. Bien, tal como lo ha anunciado el presidente de este poder del Estado, el Poder Legislativo, Daniel Salaverry, se ha suspendido por unos momentos la sesión del Pleno del Congreso de la República a fin de que ingresen al hemiciclo de sesiones del Parlamento Nacional los abogados del congresista Moisés Mamani. Estamos a la espera de que se reanude la sesión. Bien, el presidente del Congreso también anunció la reincorporación de la congresista Marisa García mientras dure el proceso judicial de amparo, tema que tiene que ser acatado conforme a ley. En breve, entonces, se va a reanudar la sesión del Pleno. Como lo indicábamos, pues ya se encuentra en este recinto parlamentario también el congresista Moisés Mamani. Y en estos instantes se ha autorizado el ingreso de sus abogados del congresista, pues a portas de ser sancionado por la representación nacional, de ser el caso, Moisés Mamani, ante el informe presentado por la Comisión de Ética Parlamentaria, que recomienda suspenderlo por 120 días al encontrar fundada la denuncia en su contra por tocamientos indebidos. La agresión del legislador fujimorista contra la aeromoza se produjo el pasado 14 de noviembre durante el abordaje del vuelo. La tripulante del vuelo denunció el caso, pero el congresista en mención negó los cargos y solo admitió un roce involuntario, el cual se produjo, según aseguró, en un momento en el que se nubló como consecuencia de la diabetes que lo afecta. El Pleno del Congreso debe supuestamente aprobar el informe para que la suspensión se haga efectiva. El congresista Mamani ha solicitado también la presencia de sus abogados y, como corresponde su derecho a la defensa, en todo proceso para que sea legítimo, pues se ha accedido a que ya se encuentran, como pueden ver en sus pantallas, pues los abogados. Uno de ellos es el doctor. Se reanuda la sesión. Se acaba de reanudar la sesión. Se va a iniciar la sustentación del informe aprobado por unanimidad de la Comisión de Ética Parlamentaria, que declara fundada la denuncia contra el congresista Mamani Colquehuanca. Tiene la palabra la congresista Yanet Sánchez, presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria, hasta por 20 minutos para sustentar el informe. Muy buenos días, señor presidente, colegas todos. Señor presidente, por favor, pedir la autorización para poner un PowerPoint.
Autorizado. Señor presidente, vamos a presentar el informe final de la denuncia contenida en el expediente 126-2018-2020/CEP-CR, seguido de oficio contra el congresista Moisés Mamani Colquehuanca. El 15 de noviembre, mediante un comunicado de la empresa Latam Airlines Perú, se da a conocer que en el vuelo de Juliaca a Lima LA 2096 fue desembarcado el congresista denunciado por orden del capitán del vuelo, luego de recibir el reporte de la jefa de cabina de tocamientos indebidos por parte del congresista. Los hechos, materia del comunicado, sustentan en la denuncia policial que interpuso la agraviada, cuyo nombre, señor presidente, voy a omitir, en la comisaría del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La denuncia asentada señala que la denunciante se presenta manifestando haber sido víctima de actos contra el pudor, hecho ocurrido en circunstancias que se encontraba en el interior de la aeronave Latam, vuelo 2096, en el aeropuerto de Puno, el mismo que tenía destino a Lima, siendo caso que al estar parada a la altura del asiento J1, le indicó al señor Moisés Mamani Colquehuanca que tenía que guardar su equipaje en el compartimiento superior. El señor se dirigió al compartimiento del asiento 4G y al volver a pasar para sentarse en el asiento 1C, le tocó los glúteos desde la cintura hacia abajo, de forma grosera, por lo que gritó: «Señor, ¿qué le pasa?», pidiéndole el denunciado disculpas, aduciendo que estaba mareado. Como podemos ver, el pasajero del vuelo, Luciano Brumel Segarra, prestó testimonio escrito. Este testimonio fue ratificado por el declarante en un programa periodístico de televisión el 18 de noviembre. Cabe destacar que el señor Brumel reside en Bolivia. De igual modo, prestó testimonio escrito el tripulante del vuelo Héctor Rivas Plata, testimonio ratificado por el declarante ante la 8ª Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao, el 18 de noviembre, y mediante una declaración jurada presentada a la comisión el 29 de noviembre. En la audiencia realizada por la comisión el 28 de noviembre, la señorita Rosa Reyes, a cargo de las operaciones del vuelo 2096 en el aeropuerto de Juliaca, indicó: «Escuché de mi compañera que está encargada en sala de embarque, porque le comunicaron por radio. Nos comunican por un radio indicando que al señor Mamani se le tiene que desembarcar porque tuvo tocamientos indebidos». En la audiencia, el piloto del avión confirmó la versión de la denunciante en el sentido que entró a la cabina a informarle que había sufrido tocamientos indebidos por parte de un pasajero. Es cuando el capitán dispone al personal de tierra presente en la cabina, en ese momento, que el pasajero debe ser desembarcado. Dada la orden, se confirma que el pasajero es el congresista denunciado. El personal de tierra presente en la cabina era la señorita Claudia Gamero, quien ha ratificado a la comisión, mediante una declaración jurada, la versión de la denunciante y del capitán. Dijo que la denunciante se acercó a cabina del capitán e indica que el pasajero de la fila 1C le hace tocamientos indebidos. Indicó también: «Me acerco a dicho pasajero y le indico que debe desembarcar a requerimiento del capitán por el inconveniente suscitado». Como podemos ver en esta fílmina, el capitán Luis Meléndez firmó el 14 de noviembre el documento denominado negación de embarque, en el que consta que el congresista denunciado hizo tocamientos indebidos en las partes íntimas de la jefa de cabina. Asimismo, el capitán Luis Meléndez informó por WhatsApp a su superior, el señor Hans Mori, el 14 de noviembre a la 1:13 p.m.,
Estoy desembarcando a un pasajero por tocamientos indebidos a la jefa de cabina. Descaradamente le tocó su parte de atrás. La notaria pública de Lima, Ana María Vidal Hermosa, ha levantado un acta en la cual se constata la existencia de los WhatsApps cuya captura de pantalla están viendo ustedes en este momento. De otro lado, el receptor de los mensajes de WhatsApp, Hans Mori, ha presentado una declaración jurada reconociendo que recibió dichos mensajes del capitán Luis Meléndez el 14 de noviembre, indicándole el desembarque del congresista denunciado por tocamientos indebidos. El mismo 15 de diciembre, en horas de la noche, al llenar el libro de reclamaciones virtual de Latam, personal del congresista denunciado reconoce que el 14 de noviembre en el vuelo LA 2096 tuvo el incidente a bordo con una azafata. Conforme a documentación recibida de la 8ª Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao, un psicólogo de la División Médico Legal del Callao evalúa a la denunciante, emitiendo un protocolo de pericia psicológica, cuyo resultado concluye que el relato de la denunciante es lógico, válido, creíble, coherente, denota un estado de insatisfacción personal y con sentimiento de vergüenza, impotencia y humillación por haber sido expuesta a un episodio que guarda relación con una agresión sexual. Señor presidente, señores congresistas, frente a todos estos documentos y testimonios que avalan la denuncia formulada por la jefa de cabina de Latam del 14 de noviembre, están los descargos del congresista Mamani Colquehuanca. En primera línea de defensa, indica que la denuncia es falsa. En sus descargos, el congresista denunciado ha señalado: dejo mi equipaje y cuando regresaba a mi asiento de la fila 1 es que sufro descompensación y malestar, pudiendo haber rozado, tropezado o tocado a la denunciante, pero en ningún momento tuve la intención de actuar de manera grosera. Es decir, el congresista denunciado se descompensó luego de dejar su equipaje de mano. Cuando regresaba a su asiento y admite que podría haber rozado, tropezado o tocado a la denunciante sin mala intención. Sin embargo, estas afirmaciones son contradictorias con diversos pronunciamientos del congresista denunciado, a saber, el 15 de noviembre en RPP señaló: perdí el conocimiento cuando el momento que puse el maletín. El 16 de noviembre en ATV, una periodista le pregunta: ¿le tocó usted los glúteos a la hermosa? Responde el congresista denunciado: no toqué. Insiste la periodista: quizás ha pasado por su costado de casualidad, y se ratifica el congresista denunciante: vuelvo a decir, no lo toqué. El 18 de noviembre en el programa Punto Final, el congresista denunciado declara: primero, cuando puse el maletín, ahí es cuando he perdido el conocimiento. No obstante, en la misma entrevista, más adelante señala: cuando yo estaba regresando después que puse mi maleta, cuando he perdido conocimiento, vi luces. Tenía que agarrarme por el asiento para retornar a mi asiento. En segunda línea de defensa, al momento de los hechos se encontraba mal de salud. Indica: el congresista denunciado ha referido que desde la madrugada del 14 de noviembre se encontraba mal de salud. Aún así, siguió con su agenda, atendiendo personas en el hotel hasta la hora de ir al aeropuerto. Sobre el mal estado de salud, se han recibido los testimonios del técnico y del asistente del despacho del congresista denunciado. En la audiencia, el administrador del aeropuerto de Juliaca, Edgar Gadea, declaró que la aerolínea le informa al colaborador nuestro que el congresista estaba siendo desembarcado debido a un problema médico. No obstante,
el señor Gadea Trujillo informó a su superior Carlos Antonioli, gerente de operaciones de Aeropuertos Andinos del Perú, que el personal de la aerolínea dirigió al pasajero Mamani Colquehuanca al tópico del aeropuerto en silla de ruedas. Es decir, no se comunicó oficialmente el motivo del desembarque. Este documento, además, ha sido presentado a la 8ª Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao por la gerente general de Aeropuertos Andinos del Perú. El informe médico emitido por el doctor del tópico del aeropuerto de Juliaca señala que el 14 de noviembre realizó atención médica al congresista denunciado a las 13:20 horas. Es decir, pocos minutos después de los hechos, materia del desembarque. Señala el informe claramente que el paciente estaba lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona, lo cual fue ratificado por el médico en la audiencia. En la sesión de la comisión del 19 de noviembre, el congresista denunciado declaró: el temor que yo tenía para poderme regresar era que ya no obedecía a mi pie. Antes que sea congresista, yo estuve en silla de ruedas. El temor mío era eso, que en Juliaca me pasó. Me he asustado lo mismo. Es por eso que tenía que regresar. Esta declaración ha sido ratificada por el congresista denunciado en la audiencia. No obstante, a pesar del temor y necesidad manifiesta del congresista denunciado de no recaer en una condición extrema de su enfermedad y retornar a Lima para ser atendido por su médico de cabecera, queda claramente establecido en la audiencia que no acudió a ningún médico luego de abandonar el tópico del aeropuerto de Juliaca el 14 de noviembre y que retrasó su retorno a Lima hasta el domingo 18. Es decir, a pesar de su aparente mal estado de salud, pasó más de 4 días sin recibir atención médica. Su tercera línea de defensa: demora en la presentación de la denuncia policial. Cuestiona el congresista denunciado la demora de más de 8 horas entre los hechos denunciados y la interposición de la denuncia policial. No obstante, ello no resulta relevante, dado que la denuncia se puso en la fecha en la que ocurrieron los hechos sin que exista disposición de ningún tipo que obligue a que una denuncia debe interponerse inmediatamente después de ocurrido el hecho denunciado. Cuarta línea de defensa: no se cumplió con el protocolo. Cuestiona el congresista denunciado porque el capitán del vuelo no cumplió con el protocolo y reglas de vuelo y con lo señalado en el artículo 74 de la Ley de Aeronáutica Civil del Perú. Esto es, al haber sido informado de un delito en el interior del avión, debió haber llamado a la autoridad competente, fiscal y policía del aeropuerto para formalizar la denuncia. Sin embargo, la afirmación del congresista denunciado no es cierta, ya que el artículo antes indicado no establece la obligación que éste ha referido. Más aún, el director de Seguridad Aeronáutica ha señalado claramente: esta dirección comunica que actualmente no hay regulación aeronáutica que obligue al explotador aéreo a notificar al operador del aeródromo para que éste a su vez notifique al personal de la Policía Nacional del Perú. Quinta línea de defensa: cambios de versión respecto de las razones de su desembarque. El congresista denunciado asegura: primero se me dijo que me desembarcaron por estar en estado etílico, pero al hacer público el informe médico que señalaba que no se evidencia al momento del examen aliento alcohólico, entonces cambiaron de argumento y ahora el desembarque fue por tocamiento indebido contra una tripulante. Sin embargo, el comunicado de la TAN del día 15 de noviembre señala que el desembarque del congresista denunciado se produjo por tocamientos indebidos, lo cual se ha confirmado con la denuncia policial del 14 de noviembre y otros documentos, como ya hemos hecho referencia. Todos ellos se refieren a tocamientos indebidos.
Sexta línea de defensa. La denunciante ha mentido, indica el congresista. El congresista denunciado descalifica la denuncia y asevera que la denunciante ha mentido al afirmar que me encontraba ebrio bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, la denuncia lo que señala expresamente es que refiere la agraviada que al parecer dicho pasajero estaría ebrio bajo los efectos del alcohol. Es decir, la denunciante no ha afirmado nada, ha hecho una declaración en forma condicional, lo cual no implica una afirmación. Séptima línea de defensa. Los testigos de la denunciante han mentido, indica. El congresista denunciado descalifica los testimonios de los testigos presentados por la denunciante, quienes señalan que han sentido que el recurrente estaba en estado etílico, lo que resultaría falso a tenor del informe médico. Sin embargo, el congresista denunciado omite señalar que ambos testigos han señalado que el congresista denunciado tocó indebidamente a la denunciante. Por otro lado, el congresista denunciado no solo ha caído en contradicciones en sus declaraciones, sino que ha omitido expresamente entregar documentación a la comisión. El 15 de noviembre, en una entrevista en RPP, el congresista denunciado refirió tener un informe de Latam sobre los hechos. Dice: tengo informe del mismo Latam que el día de hoy hemos recibido de Juliaca, pero cuando la periodista le solicita que lea el informe, el congresista denunciado responde: bueno, señorita, le haré llegar a su medio. Mediante oficio, el 20 de noviembre, la Comisión de Ética le solicitó formalmente al congresista denunciado que, conjuntamente con sus descargos, remita copia del informe que le había hecho llegar Latam. Sin embargo, al entregar sus descargos, el congresista denunciado no presentó el referido informe. Durante la audiencia, se preguntó al gerente de asuntos corporativos si Latam le había remitido al congresista denunciado un informe sobre los hechos sucedidos en el vuelo 2096, respondiendo: sí, también hemos escuchado la entrevista y no sabemos a qué hace referencia. Durante la misma audiencia, quien habla le preguntó al congresista denunciado si podía indicar qué es lo que dice el informe que Latam le habría entregado y si podía proporcionar a la comisión una copia del mismo. La respuesta del congresista denunciado fue: señora presidenta, no lo traje ahorita, pero lo puedo hacer entrega el día de mañana, señora presidenta. A la fecha, una semana después de su compromiso, el congresista denunciado no ha cumplido con hacer llegar el supuesto informe de Latam. La octava Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao, el 16 de noviembre, dispuso dar inicio a las diligencias preliminares contra el ciudadano Moisés Mamani Colquehuanca por el presunto delito contra la libertad sexual, tocamientos. Como consecuencia de las diligencias realizadas el 27 de noviembre, la octava Fiscalía ha formulado el requerimiento de levantamiento de inmunidad parlamentaria del congresista denunciado por el delito antes referido. Delito. En conclusión, dado la denuncia y todos los elementos que la sustentan, tanto documentales como testimoniales, y la inconsistencia en los argumentos de la defensa, que ha llegado a argumentar que la denuncia sería un complot entre el expresidente Kuczynski y su amigo, el dueño de Latam, para perjudicar la imagen del congresista denunciado, es que la Comisión de Ética Parlamentaria ha llegado a la convicción sobre la veracidad de la denuncia, declarándola fundada. Por consiguiente, en el accionar antes descrito, el congresista Moisés Mamani Colquehuanca ha infringido los principios de honradez, veracidad, responsabilidad, integridad establecidos en el artículo 2 del Código de Ética Parlamentaria, así como el literal A del artículo 4 del referido código y los artículos 3, 4, literales C, D, G y J
y 5 literales A y B del reglamento de la Comisión de Ética Parlamentaria. Asimismo, se configuraría la comisión del delito contemplado en el artículo 176 del Código Penal, tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento. Y se configuraría también una infracción al artículo 38 de la Constitución Política del Perú. En consecuencia, la Comisión de Ética Parlamentaria se permite recomendar al Pleno del Congreso de la República sancionar al congresista Moisés Mamani Colquehuanca con la suspensión en el ejercicio del cargo y descuento de sus haberes por 120 días de legislatura. Remitir al Ministerio Público copia de todo lo actuado en el expediente número 126-2018-2020/CEP-CR, con la finalidad de que se pronuncien conforme a sus atribuciones y competencias. Remitir a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales copia de todo lo actuado en el expediente número 126-2018-2020, con la finalidad de que sean incorporados y evaluados por dicho grupo de trabajo cuando se analicen y debatan las denuncias constitucionales presentadas contra el congresista Moisés Mamani Colquehuanca, por los hechos a que se refiere el presente informe final. Solo pedirles, colegas, sobre todo un llamado a las colegas mujeres, que nosotros no podemos justificar ningún tipo de agresión contra nosotras. Este es el Parlamento, es un poder del Estado importante que hoy tenemos la posibilidad de demostrar que queremos hacer las cosas bien, de que realmente estamos luchando frontalmente contra el maltrato a las mujeres. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Moisés Mamani Colquehuanca por el mismo tiempo que ha hecho uso la señora presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria, que han sido 22 minutos, tiempo que podrá compartir con su abogado defensor o sus abogados defensores.